tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a Conexión Comercial, el podcast de los comerciantes. En este primer episodio debemos comentarle que este podcast fue creado para brindarle a todos los empresarios y comerciantes las herramientas necesarias para, bueno, en un país tan dinámico como el nuestro, podamos encontrar cuál es la forma correcta para mantener tanto nuestros negocios y que no estemos en un sentimiento de caída libre, donde creemos que no hay una escapatoria, no hay salida y eso termina afectando directamente nuestros procesos de venta. Para ello contamos con la presencia de una amiga del programa, que es el coach Samira Saker, quien es experta en la materia y nos acompaña desde el estado de Nueva Esparta, y Alberto Senardi y mi persona, Juan de Lima. Alberto. Bueno, bienvenidos a todos, de verdad es técnico por aquí. Ok. Excelente, mira, tenemos una invitada de lujo. Yo hoy me encuentro grabando el podcast desde mi tienda en el Centro Comercial Parque de los Aviadores y quiero empezar dándole la bienvenida a nuestra invitada que es de lujo, Samira Saiker, coach motivacional. Y Samira, si nos puedes hablar un poco acerca de lo que es el coach motivacional, eres coach ontológica también. ¿Qué significa la palabra ontológica cuando hablamos de coaching? Sí, gracias primero que todo por la invitación. El coach ontológico se trata de entrar hacia el ser, conocer a esa persona, mirar qué es lo que lo está como trancando en la vida, ver en qué emoción vive ese ser y poder hacerle el acompañamiento para que cambie, para que se transforme y pueda lograr detectar qué es eso que lo detiene. Sí, una vez que el coachee, se llama coachee al que uno asiste, ¿no? Al cliente. Una vez que el coachee se da cuenta de lo que está pasando, uno lo acompaña en el proceso de transformación y obviamente logra sus metas porque ya detectó qué es lo que lo tiene paralizado. Básicamente se trata de eso. En este mundo de actualidad en el emprendimiento, Samira, a veces el comerciante, el emprendedor, se desmotiva mucho por el tema cambiario, por el factor crisis económica, el factor país, miles de cosas que juegan en contra de lo que es el impulso económico. ¿Cómo hace el emprendedor para mantenerse motivado en un ambiente así? Mira, primero, para motivarse tienes que conocerte a ti mismo. ¿Qué sabes hacer? Todos sabemos hacer algo y bien hecho. Confiar en tus habilidades, ¿sí? La vida no es lineal. La vida no es como que todo está igualito en el camino. Siempre van a haber altibajos. Y el hecho de que tengamos movimientos de todo tipo, económico, cambiario, etcétera, te invita a que seas creativo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Te mantiene alerta, porque no te mantienes como que dormido en el tiempo, sino más bien activo, innovando, ¿sí? Entonces la invitación es a tener foco, saber cuál es mi fortaleza, qué sé hacer que puedo ofrecerle a los demás y conocer a mi cliente ideal, a quién voy dirigido. Por ejemplo, muchas veces queremos venderle a todo el mundo, ¿sí? Claro. Pero resulta que ahorita tú lo sabes por las redes sociales, incluso en el Instagram, cuando tú vas a seleccionar tu público, tú tienes que detectar quién es tu público. Sí, ¿cuál es ¿Quién su es el que nicho? necesita ese conocimiento que yo tengo, ves? Entonces ir muy enfocado, aprender, no quedarte con eso que sabías desde antes, sino evolucionar paso a paso dependiendo de las dificultades que se nos vayan presentando. Ok, sí, un poco el tema de las redes sociales también impactan mucho, porque también pasa algo muy interesante con las redes sociales, que al igual del punto de vista personal, termina impactando si lo llevas al punto empresarial, que tú empiezas a ver cómo de repente otras empresas, tú sientes que tienen un proceso de venta y entonces te empiezas a sentir tú cada vez más estancado en ese proceso, ¿no? Entonces el cierre, por ejemplo, de una tienda, una empresa, a veces puede sentirse como un fracaso abrumador para un emprendedor. ¿Qué herramientas o estrategias de coaching puede ayudarle a procesar esa experiencia y recuperar la motivación personal? Sí, obviamente cerrar una empresa es muy dolorosa, pero muchas veces el cerrar una empresa que no te está funcionando te está invitando a que veas qué errores cometiste en el pasado y que veas el abanico de posibilidades que tienes enfrente. Sí, hacer un estudio de mercadeo. Ok, esto lo cerré, pero tengo que analizar por qué lo cerré. No hice los cambios a tiempo, no traje la mercancía actualizada, o sea, no creerte que te lo sabes todo, no, hubo algún error para que no persistieras Claro. en el tiempo. Pero sin embargo, siempre va a haber oportunidades de renacer. Mire, yo aquí
Te puedo contar en Margarita, he cerrado cinco negocios, con el dolor de mi alma, con pérdidas, bueno, anaqueles, lo que tú, pero siempre hemos tenido, siento que una fe de seguir adelante, mirando mi entorno, qué necesita, de pronto esta mercancía no servía, voy a buscar otra manera de trabajar y así ha pasado. Entonces, el cierre de una tienda te invita a que aprendas de eso que pasó, que puedo, de la parte ontológica o de la parte organizacional, nosotros acompañamos a ese empresario, a ese emprendedor en gestionar sus emociones. Porque ¿qué te da el cierre de una tienda? Tristeza, pero no te puedes quedar en la tristeza, porque si te paralizas, vas a llegar a deprimirte y no vas a dejar tu familia sin comida, ¿sí? Claro, y que lo que veo Entonces, que es es bastante aprender. importante. Sí, ese paso de gestionar mis emociones y no quedarme estancado. Hay gente que se aísla, por ejemplo. Mira, yo esto soy un fracasado, mis amigos me van a señalar. No, al contrario, sal, únete con gente positiva. A ver qué hizo mi vecino, o a ver qué hizo el otro que tenía mi mismo rubro. Y no es copiarte, simplemente coger una idea, entrenar, salir a caminar, a nadar, porque el hecho de que estés con otras personas te permite conectar con otras energías diferentes a la tuya, Claro. educarse, evolucionar en la educación. Si no sabíamos antes por ejemplo, de las redes digitales, aprender, traer gente que sepa. Por ejemplo, si mi negocio antes no tenía redes sociales y yo no las sé manejar, bueno, traer al chico o a la chica que me va a ayudar a vender online. O sea, es buscar alternativas, ¿sí? Claro. Y verlo como una oportunidad de renovarse. Es que siempre es una oportunidad, porque fíjate, cuando uno dice cerré y sentí que perdí, ya solamente la palabra perdí ya te pone en una posición desventajosa. De repente tendrías que verlo, no es que perdí, aprendí. Entonces, cuando tú lo ves como un aprendizaje, sencillamente puedes intentarlo otra vez porque ya aprendiste algo del anterior. Alberto. Sí, correcto, Cristóbal. Y además de eso, fíjate, pasa un tema en Venezuela particular, con el tema de la migración, el adulto mayor, dueño de negocio, me imagino que tiene una preocupación sobre el relevo generacional de su negocio, porque muchos de sus familiares han migrado, queda solo, tiene que reclutar, entrenar a personas que no son de su entorno familiar. ¿Cómo crees que pudieran manejar ese tipo de situación los dueños de negocios, adultos mayores, mayores de 60 años, que de repente necesitan una motivación para seguir adelante con esos negocios? Fíjate, yo te voy a contar algo particular. A mí me gustan mucho los cuentos porque creo que amplían más la perspectiva de lo que queremos hablar. En mi círculo de amigos hablamos de eso, de empresarios que están en Caracas, que contacto con ellos. La mayoría de la gente mandó a sus hijos al exterior a estudiar, todos lo sabemos, en las mejores universidades. Hubieron chicos que no volvieron a casa, que se quedaron por allá, pero la novedad es que aquellos que volvieron con todo ese aprendizaje en Alemania, en Inglaterra, en donde tú quieras, que decidieron regresar al seno familiar, ese negocio que encontraron de sus padres, que se estancó en el tiempo, ¿sí? Que no tenían esta tecnología que ellos dominan, que para eso fueron afuera a aprender, han hecho que esos negocios crezcan 3 y 4 veces más. ¿Por qué? Pero ¿qué permitió que eso suceda? Que es que ese padre de familia de 60 años, que llega a unas competencias que ya no da, abre ese espacio para que su hijo o su hija lo apoye. El tema es, esa brecha no solamente pasa en Venezuela, pasa en el mundo entero, cuando son Claro. negocios familiares, ¿sí? Cuando el padre se da cuenta, ok, yo soy la base, yo formé esto, pero yo necesito que entre mi hijo, mi hija o mi sobrino que viene con unas competencias que me puede hacer evolucionar mi negocio y hacerlo participar a todos, ¿sabes? Entonces tú ves que han evolucionado de manera increíble. Entonces, y aparte de eso, no solamente estamos hablando de negocios, el seno familiar no se ha como roto, sino que Claro. ven crecer todos juntos, tanto la empresa y la familia. Entonces, desde que tú estás feliz con tus hijos, con tus nietos y aparte con tu negocio, bueno, pero qué maravilla. Claro, claro, claro. Y de su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos motivacionales y organización que observa actualmente en las empresas venezolanas en las que usted va atendiendo los coaching? ¿Cómo es que a los que Sí, sí, atiende? cómo no. En el organizacional que vamos viendo, por ejemplo, el empresario me llama, te voy a dar un ejemplo del organizacional. El empresario me llama, me dice, Sammy, tengo 2 personas, están invirtiendo en sus colaboradores, este tipo de inversión. ¿Por qué?
porque notan que, bueno, te voy a dar un ejemplo muy específico, notan que tienen un joven que tiene las capacidades, pero hay algo que no lo hace como cumplir al 100%. Entonces invierte y me llama, mira a ver qué está pasando con él, porque no está como comunicándose con el resto del equipo. Es un líder. Generalmente yo atiendo son a los líderes de la empresa que tienen bajo su mando al resto de colaboradores. Si el líder no está bien, el resto de las Claro, personas no está bien, porque él es el que emite esa energía, esa motivación, ¿sí? Si no claro, está motivado, si está deprimido, etcétera. Hoy en día, las empresas inteligentes están invirtiendo en esos empleados que tienen capacidades técnicas, más no tienen capacidades de comunicación, de resolución de conflictos, de motivar a su equipo. Y entonces ahí entra el coach a dialogar con él. Tenemos unas herramientas, unos test de competencias bien buenos y se le va acompañando en el proceso de transformación. Se le brinda que tenga como un objetivo, un propósito de cambio y detectando cuáles son esos factores que no lo están dejando ser un líder excelente, ¿no? claro. Y eso, por ejemplo, ¿Cómo esto lo crees del, que perdón. sí, adelante. Bueno, ese programa que se hace con cada persona dura 2 meses y medio, o sea, no es una cosa y que hay un taller a 1 hora y no, eso no es así porque es entrar en el ser y transformar a una persona lo vas a hacer en 1 hora, jamás. Se va Claro. acompañando durante 2 meses y medio para ir con él sacando de manera cualitativa y cuantitativa su evolución o por qué no evolucionó. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, en una empresa me llamaron que tenía problemas con 2 empleadas que estaban chocando y que eso le generaba estrés al gerente. Obviamente, una persona peleando todo el día, queja, o sea, no deja fluir las cosas. Y resulta que no sabían diseñar conversaciones. Un ejemplo. Entonces me tocó explicarles a cada una, mire, esta es la manera de buscarse a hablar. A veces no tienes que ser, somos a veces seres impulsivos y no lo sabemos, Claro, ¿verdad? Entonces, bueno, detectar por qué eres impulsiva. Puedes tratar de diseñar tu conversación antes de ir a hablar con la otra persona. Ah, pero no sé claro, hacerlo, listo, vamos a hacerlo. Entonces sí, es enseñar al otro a transitar de mejor manera. ¿Qué claro. puede pasar, por ejemplo, en esa evolución? Me pasó en un caso donde la joven no se comunicó con esa persona que tenía problemas, tenía que poner el número del camión que llevaba la mercancía y por no preguntarle a su amiga, por tener el ego muy inflado, colocó el camión que había ido el viaje anterior y resulta que no era ese y lo detuvo el señal, por ejemplo. Y eso Claro. tiene unos costos grandes para la empresa. ¿Por qué? Porque no están bien emocionalmente. Entonces, de eso se trata. O sea, juega un papel súper importante, clave, el tema de la motivación en la productividad de las organizaciones. Es correcto. ¿Y cómo se puede Excelente. diferenciar a un líder tóxico? O bueno, si es tóxico, no creo que pueda ejercer un liderazgo. Pero ¿cuáles son esas banderas rojas que le dice a un trabajador, mira, este líder, en vez de motivarte, puede desmotivarse o incluso desmoralizar? Fíjate, en esa transición que estamos haciendo en el coaching organizacional hay muchas herramientas. Primero es el test de competencia que te va a lanzar. Muchas veces se sobrecalifican. Pero ya el jefe ya ha dicho, tiene esta deficiencia, por favor, ayúdame con esto, ¿verdad? Pero yo tengo que validar eso que dice el jefe. Luego también tenemos los compañeros de trabajo, que también vamos a hacerle unos test sobre esa persona y permitiéndolo, obviamente, desde la persona que estamos analizando. Y ellos van a validar eso. Cuando se da, hay varias cosas que van a afirmar lo que está pasando, ¿sí? Ahora, ¿qué haber de la otra persona? Un compromiso al cambio. Tiene que comprometerse. Y entonces le mostramos un antes y un después, o sea, le mostramos el futuro. Que, ¿ves? Esto es lo que estás haciendo actualmente. ¿Cómo lo harías diferente? O sea, eso se llama plan A, plan B, ir de A hacia la B, ¿sí? Entonces, Claro. cuando tú le muestras un futuro que es diferente y que eso le va a traer otras realidades mejores, la persona va a ser mejor. Obviamente, hay casos donde Mira, la más persona. allá. Sí, disculpa, Samira, quería antes que se me olvidara, más allá del impulso inicial, ¿cuál es la clave para mantener en el tiempo, 6 meses, en periodo largo, al equipo motivado? Mira, es que eso no te puedo decir de tiempo, porque en los equipos hay diferentes personas y diferentes realidades. En un equipo de trabajo no todos son homogéneos, Ajá. cada uno es diferente, ¿sabes? Entonces, hoy en día están apostando siempre, por ejemplo, el otro día me pidieron un taller de empatía
y es una gran empresa, no me está pidiendo uno de neuroventas. En las ventas están genial, pero resulta que no había empatía entre el equipo. Entonces, yo creo que de ese líder que está observando, va detectando qué necesidades tiene su equipo y va trayendo a alguien que los vaya como que motivando a, a romper con eso que no los está dejando comunicarse asertivamente. Claro, por ejemplo, con la creciente tendencia hacia el trabajo remoto o híbrido que presentan, o sea, presentan desafíos particulares y motivacionales. ¿Qué estrategias específicas en ese contexto, en empresas que se encargan de la parte de trabajo remoto? Es distinto de repente una empresa como esta, pues, que atención directa, el cliente pasa por una puerta y hay un proceso de venta, digamos que un poco normal. Ahora, en el trabajo remoto, ¿cuál pudieran ser esos conflictos que se presentan en esa área? Mire, yo difiero un poco de las complicaciones, lo veo súper, súper bueno. El hecho de que haya nacido este tipo de comunicación online, como lo estamos haciendo hoy. ¿Cuándo nos hubiéramos Claro, conocido nosotros tres en persona? Y esto es una sí, herramienta poderosa. Yo claro, estudié en España, en la Universidad de Toledo, y recuerdo que éramos de todas partes del mundo. O sea, esto te permite conectar con la gente por fuera, ¿no? Y recuerdo que depende cómo tú lo hagas. Por ejemplo, el estudio duraba un año, pero esas herramientas que tenía esa universidad me encantaba porque aparte de todo lo que teníamos trabajo indirecto, respuestas automáticas, tareas, tenían un sector que se llamaba la cafetería. ok, Fíjate qué inteligente, la cafetería ok, que tenía un horario, entonces uno entraba, ajá, ¿y tú qué haces? Y era como que estar con ellos ahí, ¿sabes? El día a día. De hecho, en la misma carrera que hice del coaching, que la hice en Caracas, en el INDELCER, en mi escuela, nosotros somos casi hermanos todos. Y habían venezolanos de Estados Unidos, de Canadá, de todas partes del mundo. Y la conectividad fue más incluso que estar en físico aquí. claro. Entonces, todo depende cómo se lleve a cabo esas relaciones y qué espacios hay de que compartan. Pues, Sí. O sea, mira, vi hace poco en TikTok, pasando el TikTok, un reel que me decía que la procrastinación era una manifestación de la depresión. ¿Crees que alguien con depresión improductivo puede reconectarse con esa productividad? ¿Hay alguna herramienta especial? Sí, sí, obviamente, primero hay que identificarla y obviamente pedir ayuda, porque si te quedas en ese estado o alguien, tu familiar, pide ayuda o lo lleva a una persona que lo ayude, es necesario. Claro que se puede motivar siempre y cuando identifique en qué condición está. Por eso en el coaching ontológico uno llega primero a detectar en qué emoción está. Generalmente es la tristeza, es el miedo, pero primero hay que identificar. Y luego, cuando la persona se da cuenta en qué emoción está, ahí vamos a hacer cambios. Ok, tienes esta posibilidad. Mira cómo estás ahorita y cómo puedes progresar, qué puedes hacer diferente, ¿sí? Y te lo digo que ayuda mucho a las personas a salir adelante. claro, claro. Y sobre todo en un país ahorita que Mira, nos encontramos en un país que está bastante, muchas emociones encontradas, ¿no? Con toda la situación tanto económica, social, entonces puedes tener personal que es con procesos ansiosos, con depresión. Entonces, ¿cómo hace esa empresa? La empresa debe detectar a tiempo. Bueno, a veces la empresa no lo detecta, entonces caes en un círculo vicioso porque no eres capaz de detectarlo porque de repente lo que estás es pendiente de puro vender. Sí, a eso voy. Fíjate, hay empresas que la detectan y creen a veces que ellos mismos pueden lidiar con eso, pero si tú no tienes las competencias para hacerlo, te estás equivocando, porque hay casos que son patológicos que tienen que ir al Claro, psiquiatra. O sea, a veces hay límites. En el coaching también yo tengo mis límites. Cuando yo tengo que es un caso que ya es fuerte, yo digo, mira, de verdad que no me corresponde, hay que delegarlo en otra persona más profesional. Pero, pero sí te digo que ayuda el hecho de que busquen ayuda, ¿sí? claro. Profesional y que los saque de ese estado. ¿Y ustedes cómo están organizados mira, como coaching? Bueno, da paso a Alberto, Alberto, disculpa. me quería preguntar, Samira, además de ser coaching motivacional, y preparar a la gente para ese impulso, digamos, de motivación que necesitan para vender, le enseñas herramientas también para vender. Entiendo que tienes un taller actualmente de neuroventas. Lo primero Sí. que me recuerda, un taller de cliente, no a la gente.
¿qué herramientas le das a los vendedores, a las empresas para poder incrementar su productividad? Bueno, yo estoy enamorada de ese taller, es demasiado amplio, demasiado abundante en información, demasiado abundante en la práctica, porque generalmente tenemos las ventas tradicionales y las ventas a la gente, a enseñarle a la gente sobre neuroventas, ¿sí? Sobre las neuronas, ¿qué son las neuronas? Porque nosotros somos seres emocionales y cuando Claro, tú entiendes la emoción del otro, tú puedes entrarle de mejor manera. Muchas claro, veces se le quiere hablar al hombre igual que a la mujer y no es así. La mujer piensa de una manera y el hombre piensa de otra manera. Lo que le gusta al hombre, le interesa al hombre, no le gusta a la mujer. Entonces, tú detectar esas diferencias es importante. Ser empático, hacer muchas preguntas más que hablar. A veces uno dice, tengo este aparato que tú". No, 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 habla menos. Escucha la necesidad de tu cliente. claro, Escuchar es la clave del claro, éxito. claro, Cuando tú empatizas y le dices, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue? Cuénteme, ¿se quiere tomar un cafecito? Etcétera. Crear el ambiente, por lo menos en tu tienda. ¿Qué ambiente tú creas para tu cliente? Directo de una vez al grano, no. ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde nos acompaña? ¿Cómo le fue en la carretera? Porque ese va a ser tu amigo y tu amigo te claro, va a comprar más. Pero si todo es pim, pum, pam, no sirve. Ese te va a comprar una vez y no regresa más. Pero si la gente necesita ser escuchada y nosotros no hemos entendido eso. Entonces, hay muchas herramientas, por decir algo, utilizar los sentidos en tu tienda, que huela rico, por ejemplo, porque cuando tú entras a una tienda y huele rico, dices, mmm, qué rico, te sientes claro, bien. Es hacer que te tengas como un bienestar. ¿Qué música tienes? claro, ¿Tienes reggaetón a todo tu imbal o tienes, dependiendo obviamente de la industria, sin menospreciar? ¿O tienes una música que invita a relajarse? ¿Tienes wifi? Por ejemplo, donde el claro, cliente no hay peor que tú entres a una tienda y te digan no tengo wifi, pero ya va, yo necesito estar conectada. Eso es un servicio. claro, Brindarle un café, necesitas agua, ¿sí? Estamos hablando de los sentidos, ¿sí? Sí, por ejemplo, cuidar de su tribu es muy importante. Estas son pequeñas herramientas. Llega el hombre con la familia. A mí me pasó en la Santiago cuando tenía de hecho lo conté en las redes, una tiendita y vi que una señora estaba embolatada a las 12 del mediodía con el bebé y le quería dar tetero y yo porque soy madre, señora, pase acá, mire, aquí póngase en la sombra, en la sillita, dele el tetero, sin ánimo de venderle, no era mi intención. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a la humanidad, a conectar con el otro. Se sentó la señora, le dio el tetero, le brindé agua, vomitó, no se preocupe, le recojo, ta, ta, ta. Y resulta que tenía un batallón de personas que venían de la familia y cuando están ahí se sintieron súper cómodos porque he cuidado de su tribu, me claro, interesé en su bebé. Y bueno, y salieron haciendo una compra todo, y fíjate, sin intención, solamente el hecho de hacer un bien. claro. ¿No? Sí, Y claro, es además que que eso puede así ser es. el diferenciador entre vender y no vender. Exacto, Correcto. El que quiere así un es. producto, sinceramente lo busca en una página web y lo compra si lo que quiere es solamente el producto. Pero entrar a una tienda definitivamente tiene que ser una experiencia. No es Sí, solamente entrar a la definitivamente. tienda, sino tiene que haber una experiencia que acompañe, como usted lo menciona claramente. Todo Y no importa, todo solo, no influye. solo que tú lo sepas hacer, perdón, sino que tu equipo también lo Claro, tenga en claro, las venas, ¿sí? Que tenga ese, si yo creé una marca con una esencia, con unos valores claros, mi equipo lo tiene que tener, porque no hay que olvidarse los valores de la empresa, la honestidad, la empatía, el respeto, la confidencialidad, o sea, que mi equipo sepa todo eso antes de que entre un empleado. Ahorita es más difícil, cada vez más difícil por el tema del uso de los celulares. Entonces tú pasas por Sí. tiendas, centros comerciales y tú ves los empleados que están metidos en el teléfono y ni siquiera levantan la cabeza a hacer contacto visual con el cliente que por lo menos se acerca a una vitrina. Y definitivamente cómo tú pretendes que a alguien le provoque entrar, sí, yo lo pienso como cliente porque me ha pasado. Yo veo que alguien está Sí. metido en su teléfono y hasta me siento incómodo. Digo, mejor no lo interrumpo, yo al empleado, yo como cliente. Entonces, esos Ujú. son los procesos empáticos y que definitivamente los dueños de negocio tienen que darle a sus empleados que entiendan Sí. que el proceso de venta no es solamente ofrecer el producto, el proceso de venta es una experiencia completa. Conectar. Conectar, Sí, correcto. Juan, porque fíjate, lo que es el lenguaje corporal en la comunicación tiene un 70% de peso en un Claro, 100%. O sea, dependiendo cómo yo me aboque, yo miro al cliente a los ojos,
bienvenido, adelante, mis gestos, mi cuerpo, todo como yo me presento, tiene un 70%, fíjate, que Claro, necesite, que la puedo ayudar hacia dónde va, hacia dónde viene. Lo que yo digo tiene un 10% y el resto es cómo lo digo. Entonces, mi corporalidad es muy importante, pero yo no puedo llegar a, dígame. ¿Qué busca? O sea, mis gestos hablan por mí, un claro, 70%. Entonces, eso lo tienen que entender los vendedores claro, y aprenderlo, porque a lo mejor nadie se los enseñó. claro. No, bueno, buenísimo. Mira, nos quedan solamente pocos minutos para finalizar esto. Agradecido con Samira Sacker. Tenemos que hacer otro próximo. Y bueno, es importante también que nos deje toda la información, todas sus direcciones, tanto de correo electrónico, Instagram, los cursos que están pendientes para todo ese trabajo que está haciendo ella, que bueno, se impacta directamente en el comercio y en las empresas. Sí, cómo no, mi red social es @coachconfidencial, lo mismo en TikTok, mi correo es coachconfidencial@gmail.com y Ok, bueno, por ahí pueden de una vez aprovechar y hablarme por WhatsApp también. Samira, volviendo al tema motivacional, queremos que le envíes un mensaje a todos los emprendedores del país, un mensaje de aliento en este sentido para saber qué pueden hacer ellos con su tema motivacional dentro de las organizaciones. Se me viene a la mente una frase de Martin Luther King que dice lo siguiente: si no puedes volar, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, no te detengas. claro, Ese es mi claro. mensaje. Excelente. Excelente, excelente, Samira. Bueno, esperamos volverte a tener pronto por el podcast de nosotros, los comerciantes y para los comerciantes. Y bueno, hablar quizás más del taller de neuroventa que estás haciendo y puede ser también de tu trabajo que realizaste en la Cámara de Comercio de Nueva Esparta. Gracias, claro que sí, siempre estaré a su orden.